Muy buenos días, bienvenidos al canal del área de acercamiento empresarial del Instituto El Buen Pastor de Los Olivos. El que les habla es Richard Jesús Ronjara, auditor con maestría en tributación y que hoy día va a compartir con ustedes un tema bastante interesante e importante, la factura negociable. Muchas cosas se han dicho de la factura negociable, que es para lograr una mayor liquidez para las pymes, que también tiene implicancias desde el punto de vista tributario, que si las conocemos podemos tener consecuencias como infracciones, y que también lógicamente va a permitirme tener un respaldo crediticio en la bolsa de valores. ¿Cuál de todo lo que se dice será verdad o mentira? Lo veremos en los siguientes momentos. Bien. Empezaremos entonces primeramente por lo positivo, ¿no? ¿Qué es la factura negociable? Se nos dice que es un título de valor que se transmite por endoso o por anotación en cuenta corriente contable en el CAVALI, una institución de compensación y liquidación de valores, que se origina lógicamente en la compra-venta de bienes o en la prestación de servicios, respecto a lo cual se ha emitido una factura comercial y lógicamente una copia llamada factura negociable, en modo impreso o electrónico. Bien, la factura negociable también nos dice que es un importante instrumento financiero para darles liquidez a las microempresas, por cuanto muchas veces ellas se demoraban en el cobro de sus obligaciones pendientes y lógicamente ante ir ante una institución financiera le va a ser mucho más asequible lograr ese cobro y a través de eso tener una liquidez mucho más temprana que le permitirá pues redondear con mejor éxito sus transacciones financieras. Un aspecto importante de la factura negociable es el plazo de vencimiento, ya que tiene que haber un mutuo acuerdo entre el cliente y el proveedor sobre la forma de pago, si será una cuota o será fraccionada en varias cuotas. Para ver esta aceptación, el cliente tiene un plazo de 8 días para mostrar su conformidad con el producto recibido o con el servicio también entregado. Demostrar una disconformidad tiene ese plazo y de no hacerlo, se va a dar por conforme dicho importe en la factura negociable. Veamos sobre la liquidez. Igualmente, si se está vendiendo el crédito de liquidez, lo que el empresario puede hacer es negociar su factura en el sistema financiero bajo dos modalidades: bajo descuento, pronto pago de facturas o el factoring. Recomendamos esto último, puesto que ya no mide el riesgo del empresario, sino del gran comprador, el proveedor, es decir, el cliente de la MIP. Hablaremos también sobre la capacidad de negociación, que es importante que nosotros precisemos. Entre los beneficios es que da a las MIPes una mayor herramienta de negociación para tener una mayor liquidez, que le permitirá afrontar con mejores riesgos sus gestiones que realicen día a día. Cabe agregar un comentario que obtuve una vez en una de las conferencias que estuve recibiendo. Si bien se dice que este es un nuevo título de valor, tiene ciertas controversias que es importante desde un punto de vista legal comentarlas. A diferencia de una letra de cambio con la cual se quería comparar, o de una factura conformada, no se necesita la firma de conformidad del cliente para aceptar el monto. Y ese es un riesgo, puesto que puede originar varios vacíos que lo veremos más adelante. Una de las ventajas que tiene es su capacidad de negociación. Por ejemplo, tenemos, si una empresa antes vendía crédito a 60 días, pero al llegar a la fecha de pago, el cliente decía que no tenía para pagar o quería un plazo más, eso ya no se puede dar, puesto que ahora la factura negociable tiene una fecha de vencimiento, y en esa fecha de vencimiento sí o sí tiene que pagar la deuda contraída. Otra ventaja que ofrece es que ayuda a tener un historial crediticio al de la pyme o a la empresa que entra en este sistema de la factura negociable, y lógicamente va a poder tener una mayor familiaridad con el sistema financiero. Quizás antes no lo hacía porque lo conocía, pero esta modalidad le va a permitir tener esa ventaja y a través de esta factura, de una forma u otra, ingresar en el sistema financiero con todas las ventajas que dicha situación le va a poder a ellos beneficiar. Veamos entonces, si bien estamos viendo algunas de las ventajas, algunas observaciones que a lo largo de las distintas conferencias o simposios asistidos hemos podido recuperar. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuál sería la seguridad si yo soy una pyme desconocida, Juan Pérez? Voy, tengo mi negociación y voy al CAVALI o a la bolsa de valores para poder registrar y poner a la venta mi factura. ¿Qué seguridad tengo de que una entidad crediticia, una entidad financiera, se interese en la factura de un desconocido?
y obviamente quiera obtener ese documento de título valor, lo cual obviamente va a darle una capacidad de negociación muy limitada, dado que soy una pyme. En realidad no va a ser muy atractivo para las empresas del sistema financiero adquirir esas facturas o esos documentos título valor, como le llaman, para poderlos negociar. Distinto fuera, lógicamente, si fuera una empresa grande, mi cliente fuera una empresa grande, y lógicamente sí, va a querer cautivar de repente o motivar a adquirir para poder hacer la transacción respectiva. Como le decía, el poco conocimiento financiero que se pudiera tener de la MIPE, ya que depende de ello la cautivación que puedan tener las entidades financieras para adquirir ese título de valor que se está poniendo a la venta. Como vemos, es importante saber que todo va a depender de la imagen que se tenga en el sistema financiero. Esa fue la intención, dar una mayor liquidez, tener un historial crediticio, adentrarnos en el sistema financiero, pero se descuidaron algunos vacíos, y lo veremos ahora, algunos problemas y dificultades relativos a la factura negociable. Primeramente, ¿qué sucede si el cliente no quiere recibir la factura negociable? Se niega a recibirla. ¿Cómo podemos nosotros asegurar que lo hemos dado o entregado para que pueda correr sus 8 días y podamos después efectuar el cobro? No nos dice la norma, no nos lo especifica. Una de las formas quizás podría ser a través de una carta notarial, en la cual queda establecido el intento de entrega de la factura negociable. Ya queda potestad del cliente recibir o no dicha carta notarial, pero ya tendremos esa constancia. Otra situación se puede presentar si el cliente sí recibe la factura negociable, pero no lo devuelve al proveedor. Es decir, para evitarme la carta notarial, yo cliente acepta la factura negociable, pero no se lo devuelvo. Pasa el tiempo y lógicamente no puede efectuar el cobro o venderlo a una entidad financiera para poderlo negociar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el artículo 9 de la ley justamente de factura negociable me indica que esta actitud es sancionada y impone una multa que es igual al interés que se genera, ¿okay?, de la fecha de vencimiento hasta la fecha de cobro. Igualmente adherido al monto insoluto de la factura negociable. Es decir, se le va a castigar a ese cliente que demora a propósito la devolución de la factura negociable con el cobrarle el monto total más los intereses que se generan desde la fecha de vencimiento de la factura hasta la fecha de cancelación. Otro situación que se podría presentar es ¿qué pasa si el cliente, de manera dolosa, con mala fe o mala intención, impugna la factura negociable sin ningún sustento, sin ningún argumento? La única intención es que no proceda, ¿okay?, su cobro. Bueno, sí se puede dar y de repente inclusive puede dilatar el cobro, pero también el artículo 9 nos indica que también es sancionado de la misma forma. Obviamente se le cobra el monto insoluto y asimismo también se le va a generar un interés por todo el tiempo desde la fecha de vencimiento, ¿okay?, hasta la fecha de pago o de cancelación por todo el monto adeudado. Como vemos, son situaciones que se pueden ir presentando, pero así como hay situaciones que se le presentan para el cliente, también hay situaciones que se le pueden presentar para el proveedor. Veamos, ¿qué sucede cuando un proveedor oculta dolosamente una impugnación? Esta vez, con un justo motivo o una justa razón, el cliente impugna la factura porque está disconforme con el servicio que ha recibido o con los bienes que le han sido entregados. Pero el proveedor, en forma dolosa, oculta esta impugnación y la vende en el sistema financiero. Lógicamente, va a originar una controversia o una contingencia, ya que el nuevo beneficiario del título de valor no va a poder ejecutar en forma normal el cobro de dicha factura negociable. ¿Habrá una sanción para eso? Sí, se contempla una sanción, ¿okay?, para este proveedor, pero no se especifica cuál. Es un vacío que tenemos que ver. ¿Cuál sería esa sanción? Sugiero yo que el beneficiario demande por daños y perjuicios al proveedor que haga esta modalidad y que de forma dolosa oculte un justo reclamo del cliente por un servicio no prestado.
Otro, por ejemplo, se puede dar, otra situación se va a dar cuando la operación ha sido pactada en plazos, en cuotas. Y lógicamente, yo la vendo a la factura negociable, soy el proveedor, lo vendo a la factura negociable y dolosamente oculto las cuotas que ya me han sido canceladas. El nuevo beneficiario, desconociendo esas cuotas, va a pensar que va a recibir todo el monto que ahí figura. Y lógicamente, cuando va a cobrar, se va a dar cuenta que es un monto mucho menor al que planeaba cobrar. ¿Eso qué va a originar? Contingencias, reclamos y perjuicios económicos. Asimismo, un malestar con el cliente y un malestar con el nuevo beneficiario. Obviamente, eso originará pues una indemnización por daños y perjuicios contra el proveedor que dolosamente actúa de esa forma. Como vemos, hasta ese momento tenemos algunas situaciones, tanto para el cliente como para el proveedor, que originan el negociado de la factura negociable. Otra limitación se refiere a las detracciones. ¿Cuáles son? Lo veremos brevemente. Como les decía, ¿qué pasaría si yo aplico la detracción en mi factura negociable y sobre ese monto neto lo financio con el banco? Quien le cobra al cliente lo que aparece luego de descontado la detracción. Pero al final, de repente, este cliente nunca deposita en mi cuenta corriente del banco el monto del crédito. ¿Cómo hago para recuperar esa liquidez que dejé de percibir al negociar mi factura negociable? Otro caso. Quiero evitarme esa situación y entonces pongo el monto total de mi importe para poderlo negociar. Y lógicamente el banco adquiere ese importe total, o el nuevo beneficiario de la factura negociable adquiere ese importe total, desconociendo que está sujeto a una detracción. Y al momento de efectuar el cobro, el cliente, sabiendo la norma, pues efectúa esa detracción y cancela por un monto menor, originando lógicamente un cobro menor a lo que pensaba recuperar el nuevo beneficiario de factura negociable. O peor aún, supongamos que el cliente, pensando que tiene para poder recuperar el monto, hizo la detracción al proveedor y cuando se va a dar cuenta, como las notas de crédito no ejecutan contra las notas de crédito, contra las facturas negociables, quiere efectuarlo y tiene que pagar doble porque lógicamente el banco le va a cobrar lo que aparece en el importe, desconociendo cualquier otra situación que se presente para poder disminuir el importe real. Como vemos, las detracciones tienen un pequeño vacío que hasta el momento no han sido solucionados y que en el campo, conforme vaya pasando, se van a ir sucediendo y veremos cómo podemos solucionarlo. Veamos otra limitación también sobre facturas negociables. ¿Cuál sería? Por ejemplo, las notas de crédito. Dicen que las notas de crédito no proceden contra las facturas negociables, pero sería justo eso, es cierto. Por ahí, desde el punto de vista legal, me dirán, disculpe doctor, es un título de valor y por lo tanto no procede una norma tributaria con la parte legal financiera. Pero veamos esta situación. Yo soy un cliente que recibió un producto del cual al cabo de los 8 días me doy cuenta de que no es lo que yo quería y procedo lógicamente a devolverlo. Esa es una de las limitaciones. Me dice que la factura negociable no necesita mi firma y mi conformidad después de los 8 días para que el proveedor pueda y lo negocie en el sistema financiero. Y entonces este proveedor, en forma dolosa, sabiendo que va a venir mi reclamo, sabiendo que estoy emitiendo una nota de crédito, va y lo negocia por el importe total inicial de la factura negociable. ¿Qué va a originar? Lógicamente, yo al devolver el producto y originar la nota de crédito, mi monto de la deuda real es mucho menor. Supongamos que vendís por 100.000 soles, la transacción fue por 100.000 soles, pero la disconformidad, vamos a ponerle un 50%. El 50% de las mercaderías o productos recibidos no están de acuerdo con lo que yo había planificado. Y procedo a devolverlos y se emite una nota de crédito. Desde el punto de vista tributario, esa nota de crédito procederá con la devolución o la disminución del crédito fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista financiero, como ya es un título de valor, es un documento que ahora figura en manos del banco, el banco va a desconocer esa nueva situación y se va a encargar de cobrarme el importe real. Por lo tanto, me va a perjudicar. Por un lado, yo voy a pagar al banco algo que obviamente no debo, porque yo ya no debo los 100.000.
yo debo los 50.000 que fueron devueltos al proveedor. El banco simplemente se libera diciendo, bueno, ese no es mi problema, encárgate entre tú y tu proveedor. Yo, de acuerdo a las normas, las notas de créditos no proceden contra el título valor, factura negociable, voy a cobrarte lo que dice ahí. Dice 100.000, te cobro los 100.000. Peligrosa situación. ¿Qué podría impedir? Digo yo que un cliente, un proveedor inescrupuloso, pues emita operaciones, productos, y al cabo, ni bien las emitió, ¿no?, proceda después a negociarlos desconociendo las notas de crédito. Va a originar una contingencia, tanto para el cliente, ¿no?, posiblemente para el banco, que se va imposibilitado con querellas judiciales para hacer efectivo ese cobro. Vemos entonces que desde el punto de vista tributario financiero es una limitación, una contingencia. No lo precisó la norma, no pudo encontrar una medida que evitara esta contingencia. Hay más. Veamos cuál es una más. ¿Qué impide, ¿no?, que se cree una empresa inescrupulosa con intenciones dolosas y que éste envíe facturas negociables a los bancos luego de haberlas emitido por las ventas realizadas? Luego de recepcionar el dinero del banco, ¿okay?, esta empresa inescrupulosa cierra. Crea la figura que ahora estos clientes están en poder del banco, pero lógicamente la operación ya no se había realizado o la operación ya estaba saldada. Pero ¿a quién se van a dirigir? El banco tiene toda la facultad de exigirles el saldo pendiente de este título valor, ¿no?, es decir, exigirles el saldo pendiente de la factura negociable. Deja a los adquirientes que quisieron devolver el producto desprotegidos ante esta situación de una empresa, pues, inescrupulosa, que usó este vacío para poder negociar y obtener fondos de forma ilícita. Otro problema que también vemos con la factura negociable es ya desde el lado que yo manejo. Digamos, soy una empresa grande que tiene un gran volumen de operaciones y lógicamente son miles de facturas que yo emito diariamente o mensualmente, y esas facturas tranquilamente pueden ser negociadas con el sistema financiero. Yo al inicio, cuando hago la operación, sé a quién le estoy debiendo en primera instancia, pero si esa factura es negociada y son miles de facturas y miles de negociaciones, pues me va a impedir a mí saber a quién exactamente le debo pagar, cuándo le debo cancelar, o saber, digamos, poder planificar financieramente, ¿okay?, o presupuestar financieramente mis desembolsos. Voy a desconocer quién es mi nuevo acreedor, ya que por el volumen de mis operaciones me va a ser difícil hacerle un seguimiento, y eso obviamente va a restar mi gestión operativa y mi gestión financiera desde el punto de vista del que tiene un gran volumen de operaciones. Veamos también otra limitación, ¿okay?, de algunos interrogantes que me han entregado. ¿Cuáles son? Me han dicho, por ejemplo, ¿qué ocurre si el cliente realiza el pago total o parcial a favor del proveedor luego que éste ha transferido la factura negociable? 2. ¿Existe una sola fecha de vencimiento de la factura negociable? 3. ¿Cómo calculo el monto neto a pagar que aparecerá en mi factura negociable? 4. ¿Qué ocurriría con mi imagen financiera si mi cliente no le paga al poseedor legítimo de la factura negociable en la fecha de vencimiento? 5. ¿Qué ocurre si en una venta pactada a cuotas mi cliente no cancela una o más cuotas? 6. Desde el punto de vista legal, ¿en qué consiste la conformidad expresa y la presunción irrevocable? Y 7. ¿Podría darse figura de una situación de lavado de activos, ya que se pueden simular operaciones de compra y venta o de prestaciones de servicios que luego las negociaría en el sistema financiero? ¿Cómo podría dar la veracidad de la fehaciencia de las operaciones? ¿Se ha tomado alguna medida para evitar esta anomalía? Esta y más interrogantes las estaremos resolviendo más adelante en una próxima edición de nuestro canal de acercamiento empresarial del Instituto Buen Pastor. Hasta otro momento. Se despide de ustedes Richard Jesús Brown Jara. Un gusto.
Espero haberles ayudado a resolver ciertas inquietudes sobre este boom de la factura negociable, lo que debería saber y no nos han dicho. Hasta pronto. Gracias.